Buenas noches, sean todos bienvenidos a Casa de Oración. Tenemos la casa media vacía porque todos salieron, creo. Estaban algunos enfermos, otros debilitados y otros se duermen. No, no es cierto. Algunos salieron de la ciudad. Pues les mandamos saludos y que el Señor les guarde en donde quiera que se encuentren. Pues feliz día de Acción de Gracias. Es una bendición poder celebrar esto. Y vamos a ir a la palabra de Dios porque hoy tendremos un tema alusivo a esto. Es gratitud sobreabundante, el título de la enseñanza. Y vamos a ver la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Cuando ya lo tenga, diga, ya llegué, ya estoy ahí. Segunda a los Corintios 4, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que celebramos en este país en el que nosotros vivimos? Bueno, no es solamente comer pavo, no es solamente un día libre, no es solamente las ofertas. Espero que nadie haya faltado hoy por ir a perseguir las ofertas, ¿verdad? Y si no, bueno, que el Señor le reprenda, no es cierto. ¿Qué es lo que celebramos? Bueno, este es un día para manifestar agradecimiento por la libertad que disfrutamos, así como por los alimentos que recibimos, por el hogar que tenemos y por muchas cosas. La lista sería interminable de todas las cosas que pudiéramos considerar para darle gracias a Dios. El origen de esta celebración se remonta a inicios de 1620 en Plymouth, Massachusetts. En 1620 un barco llamado Mayflower llegó de Inglaterra a esta localidad, al noreste de lo que hoy conocemos como este país llamado Estados Unidos, que se fundó en 1776. Una vez allí, los indígenas ayudaron a los ingleses a cosechar la tierra en el asentamiento en el que ellos se habían establecido. En 1621, después de una exitosa cosecha, el nombrado gobernador de la colonia de Plymouth organizó una fiesta para invitar a aquellos indígenas que los habían ayudado a una comida como muestra de agradecimiento. Y este hecho se volvió una tradición anual, se expandió por el territorio y al día de hoy es todo un acontecimiento nacional. De hecho, no sé si tú lo ves, pero creo que en esta fecha se ve más vacía la ciudad que incluso en Navidad o en Año Nuevo, si no es que igual es una celebración muy importante y de acuerdo al origen, a la historia, era gratitud de unas personas a otras personas. Nosotros vemos esta tradición como una tradición digna de observar. Las tradiciones no son malas en sí mismas, tampoco son buenas en sí mismas. Debemos de usar el discernimiento, debemos de usar el sentido común para ver si las celebramos o no las celebramos. Acaba de pasar en el mes pasado una tradición en este país que es la celebración del Día de las Brujas. Y bueno, creo que está de más decir que nosotros como cristianos pues no tenemos nada que ver con las brujas, ¿verdad que no? Por lo tanto, pues es una tradición que nosotros pues no tenemos por qué celebrar. En mi país, en México, no estoy seguro si en otros países celebran el Día de los Muertos, pues también nosotros no celebramos a los muertos, sino que tenemos un Dios que da vida a los muertos y celebramos a ese Dios. Así que no, gracias, la celebración del Día de los Muertos, pues no, ahorita no, joven, muchas gracias. Pero sí, nosotros vemos tradiciones como esta, la tradición del Día de Acción de Gracias, que es una tradición que vale la pena. ¿Por qué? Porque la gratitud es muy importante para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, vemos muchas acciones de gracias. Tenemos, por ejemplo, el libro de los Salmos, 150 salmos, de los cuales muchos de ellos hablan acerca de la gratitud, expresan la gratitud a Dios e invitan también a los hijos de Dios, a los creyentes, a darle gracias a Dios. En los evangelios, en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús ponderando a un leproso, que eso es una historia muy conocida. Jesús pondera a un leproso que regresó para dar gracias por el milagro que recibió.
De 10 leprosos que fueron sanados por el Señor Jesús, solamente uno regresó para darle gracias a Él, para dar gloria a Dios, y el Señor Jesús obviamente vio esto como algo bueno, ponderó esa gratitud de este leproso que había sido sanado. Cuando nuestro Señor Jesús resucitó a Lázaro, este es un suceso conocido también por la cristiandad, no lo vamos a ver ahí, solo estoy citando algunos momentos en donde se ve la gratitud. Cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, el mismo Señor dio gracias al Señor, al Padre, antes de llamar a Lázaro de la tumba. Eso está en Juan 11:41. Vemos al mismo Señor Jesús dando gracias cuando partió el pan. En Mateo 26 dice que partió el pan y dio gracias a Dios. La palabra acción de gracias o gracias, como nosotros conocemos, proviene de la palabra griega Eucaristía. Por eso nosotros le damos importancia a esta tradición, una tradición buena de nuestro país. Sabemos nosotros a quién le estamos agradeciendo. Principalmente les agradecemos a los hombres, así como la tradición surgió, pero principalmente nosotros le agradecemos a Dios, le agradecemos a Él, porque de Él proviene todo lo bueno. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17 nos dice la palabra de Dios de quién proviene todo lo bueno. Así que si hay algo bueno en tu vida, que estoy seguro que lo hay, si lo buscas vas a encontrar algo. Todo depende qué es lo que estés buscando. Si hay algo bueno en tu vida, bueno, la palabra nos dice a quién debemos de atribuirle esas cosas buenas en nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: toda buena dádiva, o sea, todo regalo, todo, porque nosotros no nos ganamos nada, mi hermano, ¿sabes? Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Si es bueno, es un regalo de Dios. Y a lo mejor tú dices, no, a ver, espérame, yo tengo un cheque en mi cuenta cada 15 días o cada semana o cada mes, como sea, por mi esfuerzo. Bueno, sí, por un lado sí, pero debemos de ver más allá. ¿Quién es el que nos da las fuerzas? ¿Quién es el que nos da el aliento? Mire, si Dios no quiere, nosotros no nos despertamos a la mañana siguiente. Si Dios quiere, nosotros hasta aquí dejamos de respirar. Así que de allí en adelante todo lo que ocurra, pues debemos de atribuírselo a Dios. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es seguro, mis hermanos. Así que vale la pena que nosotros caminemos junto a Él. Vale la pena que nosotros hagamos nuestros planes con Dios en el centro, porque Él no varía. La economía varía, los presidentes, los gobiernos varían, la salud puede variar, las personas nos pueden fallar, como cantábamos hace un momento. Aunque el hombre sea infiel, Él permanece fiel. En Él no hay sombra de variación. Y todo lo bueno proviene de Él, es lo que dice la palabra. Ahora, hasta aquí es algo que todos entendemos, no nos cuesta trabajo reconocer que todo lo bueno proviene de Dios, todas las bendiciones provienen de Dios, las dádivas, los dones perfectos descienden de Él. Pero hay otra parte que no es muy popular y es la parte de aquellas cosas que nosotros vivimos que no son tan buenas desde nuestra perspectiva, las cosas malas a nuestros ojos. Aún esas cosas que no parecen tan buenas, también el Señor no es que las manda, sino que las permite. En ocasiones puede mandarlas, pero en la mayoría de las ocasiones, como dice Romanos 8:28, el Señor permite situaciones en nuestras vidas y Él hace esas cosas difíciles, esas cosas duras, las convierte en algo bueno para nosotros. Tú debes conocer ese versículo, Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios, es una exclusividad, no cualquiera, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es un versículo conocido por nosotros, pero hago este énfasis, a los que aman a Dios. Los que no aman a Dios, los que no le reconocen en sus caminos, bueno, hay cosas que, ¿cómo te explico, no? Se las ganaron ellos mismos y se van a quedar allí hundidos en esa situación hasta que no volteen su mirada a Dios. Entonces podrán decir que a los que aman a Dios, si ellos le han amado, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas ocurren en nuestras vidas que no pueden ser tan buenas? Por ejemplo, una enfermedad. A lo mejor ahora mismo tú estás enfermo o estuviste enfermo, pero a lo mejor estás enfermo ahora y tú dices,
¿Cómo puedo pensar en este momento con el dolor que tengo, el malestar, los biles médicos, etcétera, decir que Dios está permitiendo esto para mi bien? Bueno, a lo mejor en este momento no lo ves. No lo ves inmediatamente porque nuestra vista es corta, pero debemos de levantar nuestra mirada y creer, eso es la fe, creer que el Señor va a convertir eso malo en bueno. Lo vemos en la palabra de Dios, ejemplos como el caso de José. Quien puede recordar esta historia de José en el Antiguo Testamento, que le fue mal, la verdad. O sea, siendo él el consentido de su padre, porque lo tuvo ya en su vejez, fue maltratado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos y hasta ahí todo mal, ¿no? Todo mal, era injusto. Él no merecía estar recibiendo el trato que le dieron sus hermanos. Sin embargo, Dios convirtió ese mal en bien. ¿Y qué ocurrió con José? Dios lo hizo prosperar. Y estando ahí en la prosperidad, otra vez, aparentemente le fue mal. Y a lo mejor en ese momento él estaba, como decimos, sacado de onda, desconcertado por lo que estaba ocurriendo, porque ahora estaba en la cárcel, acusado de algo que él no había hecho, pero el Señor convirtió ese mal en bien y lo hizo prosperar. Y al final no se trató de José, el gran héroe, el personaje, sino que se trató de Dios y su pueblo. Dios permitió todo esto y utilizó todas estas cosas que parecían malas para poder alimentar a su pueblo en tiempos de escasez, en tiempos de sequía. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso nosotros debemos de agradecerle a Dios por lo que nos da. Amén. Si Dios te da algo, agradécele. Pero también debemos de aprender, porque eso no se da en automático, a agradecerle a Dios por lo que no nos da. Si yo le he estado pidiendo algo a Dios y no lo he recibido, y yo tengo fe en que el Señor me lo puede dar y confío en que el Señor me lo puede dar, pero todavía no me lo ha dado, he de dar gracias. Yo sé, allá no dijo amén nadie, ¿se fija? Porque en automático decimos, sí, bendición, gloria a Dios. Amén, gracias Señor. Pero cuando estamos en un momento difícil, también debemos de aprender a dar gracias a Dios. Gracias Señor por lo que me das y gracias por lo que no me das. También por eso le debemos de dar gracias. Porque mira, a veces eso que nosotros le estamos pidiendo a Dios puede no ser algo malo en sí mismo, puede ser algo bueno. Sin embargo, podemos no estar listos nosotros para recibir eso. Y por eso hemos de darle gracias a Dios. Señor, yo te he estado pidiendo esto, gracias porque no me lo has dado. Porque a lo mejor no estoy listo. Si yo recibo eso que te estoy pidiendo en este momento, puede ser que me descarríe o que no sepa cómo manejar la situación, así que te doy gracias. Yo sé que eso no es muy popular. Estamos llamados a ser como Job, quien recibió de Dios lo bueno. Dice la palabra que era un hombre próspero, que era un hombre riquísimo. Y él daba gracias a Dios. Gracias Señor por lo que tú me has dado. Pero llegó un momento en el que lo perdió todo. Lo perdió todo y lo único que le quedó fue la esposa, que era malvada y perversa, ¿no? La esposa de Job, así era. Maldice a tu Dios y muérete. Oye, ¿qué clase de esposa es esa? Espero que no haya ninguna esposa de esas acá, ¿no? Y hasta ahí todo, o sea, Señor, también te hubieras llevado a la esposa, ¿no? Hubiera pensado algún Job, ¿verdad? Latino. Pero se la dejó el Señor. Y aún, mis hermanos, allí dice la palabra que Job no pecó, no le atribuyó a Dios despropósito. Es decir, él pensaba dentro de sí, no quiere decir que no tenía dolor, pensaba dentro de sí, Dios va a hacer algo con esto. Dios tiene un propósito con esto. Dios es más grande que yo. Dios es más grande que mis circunstancias, porque a veces nos metemos en nuestro dolor, en nuestra circunstancia, en ay, mi pobrecito de mí, etcétera, pero nos olvidamos de que Dios tiene un propósito con lo que está haciendo. Él no le atribuyó despropósito y supo recibir de Dios el bien, pero supo recibir de Dios también el mal. Y en ese momento de dificultad, de dolor, adoró a Dios. Ahí está la diferencia. A veces adoramos solamente cuando todo nos está yendo bien y nos es fácil adorar y levantar las manos y hasta danzamos y yo me alegré con los que decían vamos a la casa de Dios y gracias Señor, pero se te pincha una goma, se te poncha una llanta, se te revienta un neumático como tú le digas y ya se te va el gozo, ¿no? Alabar a Dios. Y empezamos con esas actitudes, ¿no? Pero allí en ese dolor que Job estaba experimentando, adoró a Dios. Y obviamente le dio gracias, porque parte esencial de la adoración es gratitud a Dios. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y podemos ver cómo después de esto, Job recibe bendición y otra vez da gracias.
Dios bendice al que sabe dar gracias en la abundancia, al que sabe dar gracias en la escasez, cuando responde Dios y cuando tarda en responder o cuando responde no. Bueno, eso es algo que vemos en la palabra de Dios. A eso es a lo que se refiere su palabra cuando dice, dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. En la abundancia, dad gracias. En la escasez, dad gracias. O sea, si trabajas afuera, si tu trabajo es un trabajo que implica, dependes mucho del clima en ese sentido para que te vaya bien, pues cuando está el día soleado, cuando está el clima que no hace mucho calor, como gozamos aquí en Houston de unos 2 semanas de clima así, 75 grados Fahrenheit, das gracias. Pero cuando se viene la lluvia y se pone oscuro y no se puede trabajar y si no trabajas no te pagan, ¿ahí qué onda? Das gracias también. Obviamente te preparaste antes, ¿no? Para los tiempos de vacas flacas. Hay tantas cosas por las que podemos agradecerle al Señor. Podemos darle gracias por nuestra familia. Yo sé que en este país en el que estamos, muchos no tienen a su familia. Y me gozo al saber que hay algunos que son sensibles a esto, que tienen a su familia, pero que también piensan en otros hermanos que no tienen aquí en este país o en esta ciudad a su familia y los invitan a su cena de acción de gracias. Les invitan el pavo, el mole, lo que sea que hayan dado en su cena de acción de gracias. Y esto se da también en Navidad, en Año Nuevo, en las fiestas, porque hay quienes no tienen aquí a su familia. Bueno, tú que tienes a tu familia aquí, dale gracias a Dios por ella, por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, etc. Podemos darle gracias también por la provisión que el Señor nos da, que a veces pasamos por alto y sabemos que hay en la nevera comida, que hay en la alacena comida y recibimos el plato de comida y decimos, ¿otra vez esto? ¿Otra vez? ¿No te sabes otro platillo? ¿Sí? Y empezamos con ese tipo de actitudes, pero hemos de dar gracias a Dios por la provisión, por la comida, por el alimento que nosotros tenemos en todo tiempo. No importa que no le haya quedado bien a tu esposa el platillo, tú por fe dile, te quedó delicioso, mi amor, ¿no? Debemos de aprender a darle gracias, sobre todo por el regalo más grande. Leíamos en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Pero debemos de aprender a dar gracias por el regalo más grande que el hombre puede recibir. ¿Sabes cuál es ese regalo más grande que el hombre puede recibir? La salvación, la vida eterna. Ese es el regalo de Dios Padre para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso en Navidad nosotros damos regalos, porque conmemoramos que el Padre nos regaló, nos dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Y debemos de aprender a darle gracias por la vida eterna que Él nos da. Pablo, en su primera epístola, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es solamente, bueno, pues ya me salvé del infierno. No. Tenemos que ver más allá. O sea, sí nos salvó del infierno, gloria a Dios, que nos salvó de la condenación eterna, por supuesto, pero ¿por qué no vemos más allá, como lo hace el apóstol Pablo aquí? Y dice, gracias a Dios que nos da, ¿qué? La victoria. No es solo que nos libró del infierno, y hay quienes solamente quieren ser librados del infierno, y ya creen en Cristo y dicen, bueno, pues ya me libré del infierno, pues ahí vivo una vida miserable cristiana, una vida raquítica y mediocre espiritualmente hablando. Y ahí se la pasa, no, pues ahora ando de buenas, voy a la iglesia, ahora no tanto, ahora no voy, ahora sí y ahora no, y se la pasan así como en la ¿cómo se llama esto? La roller coaster, la montaña rusa, gracias, es que se me olvida el español y se me olvida el inglés también. Y están en esa montaña rusa, ¿no? Ahora sí, y luego no, ahora sí, ahora no, y se la pasan ahí miserables. Pero aquellos que viven por el Espíritu aprenden a entender esto que dice Pablo. Dios nos da la victoria. Eso es más allá, ¿no? Es más allá de ser librado únicamente de la condenación. Él nos da la victoria, y esa victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí se puede vivir la vida victoriosa en esta tierra. Sí se puede, mis hermanos. Y no estoy hablando de la vida victoriosa, no lo entienda como que voy a ser millonario, rico y famoso. No. Victoria sobre el pecado. Los que no han conocido a Cristo son esclavos del pecado. Viven atrapados en ese pecado y esos deseos que tienen los arrastran y van
caída tras caída, tras caída, tras caída, tratando de buscar la felicidad en esto o en aquello, pero nosotros que hemos creído en Cristo, dice la palabra que tenemos victoria. El pecado, dice la palabra, ya no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya no tiene señorío y dominio sobre nosotros el pecado. Por eso, por medio de Jesucristo, no por mi fuerza de voluntad, por medio de Jesucristo puedo decir al pecado, no. Y eso es vivir en victoria. Algunos se quedan así como, ¿cómo? Eso es vivir en victoria. Vivir en victoria es no ser esclavo del pecado. Y eso lo obtuvo Jesús por nosotros. Por eso dice su palabra que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no hicimos nada para recibir esta victoria. La victoria la ganó Jesús en la cruz y nosotros por la fe la abrazamos y podemos vivir en esta vida victoriosa. ¿No le das gracias a Dios por eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor nos dio la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, no por nuestro mérito, sino por la obediencia de Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz. Por eso, como dije, sean gracias a Él. Hoy nos vamos a enfocar en un par de cosas que, aunque no son tan comunes en cuanto al tema de dar gracias, las vamos a ver porque están ahí en el versículo que leímos. 2 Corintios 4, versículo 15. Estos dos elementos no se consideran mucho en estos días, pero son razones para darle gracias. Dice 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Aquí podemos ver acciones de gracias en este texto, se ubica aquí esta palabra Eucaristía, y dice acciones de gracias sobreabundantes o en abundancia. El contexto en el que está hablando tiene que ver con los padecimientos del apóstol Pablo. Hoy hay mucho este debate que si hay apóstoles, que si no hay apóstoles, y yo no me voy a meter en ese debate. No voy a negar rotundamente o decir rotundamente no hay apóstoles, porque puede haberlos. Un apóstol va y predica en un lugar en donde nunca antes se ha predicado. Hay lugares en donde nunca antes se ha predicado, en las selvas o en lugares así recónditos, ¿no? Bueno, si alguien va y predica allí y la gente se convierte y es enviado por una iglesia local, así como el apóstol Pablo, podemos decir que tenemos allí a un apóstol, pero no es solamente una de las señales de los apóstoles. Una de las señales o sellos que identifican a un genuino apóstol son los padecimientos. Así que si alguien quiere decirme que es apóstol y no está yendo a predicar a los lugares en donde nunca se ha predicado, nomás se anda robando ovejas de otros rediles. Si alguien dice que es apóstol y no le gusta andar padeciendo, ¿no? Quiere nomás en primera clase, hoteles Four Seasons y agua Boss y todo este tipo de cosas, bueno, que no me diga que es apóstol, ¿no? Porque Pablo como apóstol padeció mucho predicando el evangelio. Él y sus colaboradores padecieron muchísimo cumpliendo con la misión que el Señor nos dejó a todos. Esa misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos pusieron sus vidas en peligro y lo narra él en sus epístolas. Habla acerca de naufragios, acerca de peligros de ríos, acerca de persecuciones, apedreamientos, hambres, etcétera. Muchas otras cosas que él padeció cumpliendo la misión que el Señor le había encomendado. Además de que habían incluso de los mismos hermanos que se les oponían, o de los mismos judaizantes que se les oponían. O sea, había mucha oposición y mucho padecimiento en la obra que Pablo estaba haciendo. Y recuerda, esto no lo hacía Pablo porque se le ocurrió, porque dijo, no, pues sería bueno, ¿por qué no? No, fue enviado por una iglesia, por la iglesia en Antioquía, que conocía su buen testimonio, que conocía quién era Pablo, y dijeron, claro, Pablo y Bernabé, pues sí, van a ir, porque el Espíritu Santo dijo, no porque a Pablo se le ocurrió. A lo mejor bajo esas circunstancias nadie querría ir, pero cuando el Espíritu nos indica qué hemos de hacer, ¿vamos a ser rebeldes a la visión celestial o vamos a obedecer? Y ellos obedecieron, obviamente respaldados por su iglesia local, y ellos tenían una esperanza. Todo estaba funcionando bien en ese sentido, dentro del orden de Dios. A pesar de los padecimientos, ellos tenían una esperanza. ¿Cuál era esta esperanza? La esperanza de que si mataban sus cuerpos, si ellos morían
allí haciendo esta misión en un naufragio, en un apedreamiento, etc., ellos tenían la confianza de que sus almas iban a permanecer intactas y que ellos resucitarían en el día de Cristo y que recibirían galardones. Todo eso que yo dije, mis hermanos, es en lo último en lo que pensamos cuando estamos en padecimientos. Y me cuento yo también allí, también haciendo el ministerio, uno padece, uno sufre y a veces uno no se explica por qué ocurren ciertas cosas, por qué hay ciertos comportamientos en algunos hermanos, en algunas personas, y hablo, sí, en la iglesia local. Y a veces uno se frustra porque uno es humano. Sin embargo, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, quien tenía esta esperanza y decía, todo esto pues son cosas que se dan cuando tratas con seres humanos. Son cosas que se dan cuando estás en un cuerpo que se enferma, cuando estás en un mundo imperfecto, pero ellos tenían su mirada más arriba y decían, nuestras almas van a permanecer intactas, vamos a resucitar en el día de Cristo, vamos a recibir galardones por el trabajo que hemos hecho, galardones que arrojaremos delante de Él. Lo que movía a Pablo, lo que movía a los colaboradores de Pablo, además de esa esperanza, era el amor. Leímos ahí esta palabra, amor. Y mencionaba hace un momento este versículo conocido por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre amó al mundo y dio a su Hijo. El Hijo amó al mundo y se dio en sacrificio para perdón de los pecados de todo el mundo, de todo aquel que cree. Y ese mismo amor, el amor del Padre, el amor del Hijo, ese mismo amor fue depositado en nuestros corazones. Ve conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 5. Tenía tiempo que no leía aquí delante de todos este versículo. Romanos 5:5 dice la palabra de Dios, y la esperanza no avergüenza. Cualquier esperanza que tenga que ver con lo que está escrito en la palabra no debe avergonzarnos. ¿Sí? Así como esto que dije de Pablo. Algunos decían, Pablo es un fracasado, mira cómo le va, mira cómo vive. ¿Sí? Mira, está todo en la miseria cuando estaba en la escasez. Y cuando estaba en la abundancia decían, se está robando los diezmos, ¿no? O sea, nunca tienes contenta a la gente, ¿no? El punto es que en esos momentos, cuando todos lo veían mal, Pablo permanecía viendo esta esperanza que vimos en su momento. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Subraya ese versículo, estúdialo, medítalo, pero sobre todo créelo, aplícalo a tu corazón, mi hermano, mi hermana. El amor de Dios, ese que mencioné, con el amor que Dios tuvo para con el mundo dando a su Hijo, ese amor que el Hijo tuvo al darse en sacrificio por nosotros, ese mismo amor fue derramado en nuestros corazones. Si tú has creído en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso cuando yo escucho a personas que digan, o que dicen, perdón, es que yo no siento amar a la persona, no siento amar a los hermanos porque yo allí no encajo y todas estas cosas, digo, bueno, una de dos. O no está entendiendo bien lo que dice la palabra, que el amor de Dios está en nuestros corazones, de los creyentes, o de plano no es creyente. O sea, solo hay dos opciones, ¿no crees? O sea, de plano no es creyente, porque si no tienes amor para dar a los hermanos, es porque no lo has recibido. Y la buena noticia es que la solución para eso es que si tú te arrepientes y crees en Jesús como tu Salvador, vas a ser perdonado, vas a ser hijo de Dios y vas a recibir el mismo amor de Dios derramado en tu corazón. Y entonces sí, vas a tener amor para dar. No se trata de sentir el amor, ese es el asunto, que nos guiamos únicamente por los sentimientos. Y sí, Dios ha depositado en nosotros emociones, sentimientos, está bien, está perfecto, es normal. Dios mismo tiene sentimientos, pero no es amor como exclusivamente sentimientos. Y a veces nos limitamos a eso. El amor ya está en nosotros los creyentes. Lo sientas o no lo sientas, está allí ese amor. Entonces, ¿qué hay que hacer, pastor? Toma la decisión de amar. Es tomar decisiones. O sea, lo más fácil es, es que no siento. Pero mis hermanos, Dios nos llama a tomar decisiones. La decisión de amar. ¿Sí me estoy dando a entender? Si tú, supongamos que
ya se acerca el fin de año, etcétera, empieza aquí Thanksgiving y arranca, ¿no? Y comer pozole, tamales, etcétera, ¿no? Pavo, de todo. Y llega el 1 de enero, 31 de diciembre, por ahí en la noche, y el propósito que nos hacemos, ya cuando no nos cierra el pantalón, antes de ir a Ross a comprar la siguiente talla, decimos, no, me aferro a hacer talla 36, ¿no? Y ahí te pones una liguita para que no cierra. Entonces tomas la decisión, ¿verdad? O más bien piensas, necesito bajar de peso por mi salud y para que cierre el pantalón. Pero no se trata de sentir, porque por la mañana pues no vas a ver la toronja ahí y no siento, no siento. Has de tomar la decisión de alimentarte correctamente, de moverte, etcétera, de hacer ejercicio. Es una decisión. Más o menos lo mismo ocurre con el amor. Ya está en nosotros, pero hemos de tomar la decisión de amar y comenzar a actuar. ¿Cómo? Demostrando el amor. El amor, dice uno de mis autores favoritos, dice que el amor se demuestra con servicio sacrificial. Amor no son sentimientos únicamente, amor son acciones concretas. Y se demuestra el amor con servicio sacrificial. ¿De qué le sirve a mi esposa que yo le diga te amo y le cante te amo si dejo un tiradero por todos lados donde ando? ¿Sí? Y ella anda atrás de mí recogiendo. Y me dice, oye, ¿por qué no recoges tu tiradero? Te amo. No, o sea, no cuadra el asunto, ¿no? A lo mejor la contento por un ratito con eso, pero imagínate. O sea, son acciones concretas. Ella me va a decir, oye, demuéstrame que me amas, no dejando toda tu ropa tirada por todos lados, ¿no? Y esto es solo por poner un ejemplo, no que sea así la realidad. Segunda a los Corintios 5:14. Continuamos hablando de este amor. El amor, palabra griega ágape en el original, ese amor es el que nos mueve. Entendimos que está en nosotros, los creyentes, está morando en nosotros, y dentro de nosotros es el amor lo que nos mueve. Es como el combustible, algo así. Segunda a los Corintios 5:14. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Tú lo puedes leer en la Reina Valera. Dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. En la Reina Valera dice, nos constriñe. Por eso quise leerlo en esta traducción actual, para que entendamos qué es eso de nos constriñe. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir cuando dice que hemos muerto. O sea, que ya no debemos de vivir para nosotros mismos, sino ¿para quién? Para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida, una nueva vida de la que habló y va a hablar en estos versículos más adelante. Que el amor de Cristo nos mueva, nos constriña, nos domine, no quiere decir que Dios va a amar por nosotros. O sea, no es, Señor, dame amor para amar a este que no me cae bien, etcétera, o que me odia, etcétera. No es que Dios te va a dar amor para amar, no, Dios ya nos dio el amor, ya derramó el amor en nuestros corazones. Quiere decir esto, que el amor de Cristo domina nuestras vidas, quiere decir que nosotros tenemos que accionar y su amor que está en nosotros nos va a empujar. Déjame te lo ilustro de esta manera. Es como el auto. El auto puede tener el tanque lleno de gasolina, ¿cierto? Tiene el tanque lleno, pero si tú no te subes al auto, lo enciendes y pisas el acelerador, nunca va a avanzar el auto, ¿sí? Y es lo mismo que está ocurriendo aquí. Nosotros tenemos ya el tanque lleno de amor, pero debemos de subirnos, encender y pisar el acelerador. Una de las cualidades del amor, según 1 Corintios 13:4, es que es sufrido. Y esa es una de las cualidades que pues como que no es muy popular. Y eso de el amor es sufrido, no pienses en las telenovelas, ¿no? Donde está la protagonista llorando por su amor imposible, etcétera. Tiene que ver, el amor es sufrido, tiene que ver con el sufrimiento de una madre para tener a su hijo. Eso es, o sea, por amor la madre pasa por ese sufrimiento, ¿sí? Y sabe que después del primer hijo sabe que duele, pero se sigue embarazando y tiene como 20 chamacos, ¿no? Porque los ama y dice, yo los amo y no me importa sufrir por amor a mis hijos porque mira, me salen bien bonitos y voy a seguir teniendo más hijos. Bueno, vamos conectándolo con el punto que está hablando Pablo.
en Gálatas capítulo 4, versículo 19, podemos ir entendiendo a qué es a lo que se refiere el apóstol Pablo, porque estamos hablando de amor, y fíjate cómo el amor es sufrido y se manifiesta de esta manera. Dice Pablo a los Gálatas, Gálatas 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate el corazón de Pablo. El mismo Pablo que en 1 Timoteo 2 dice, hay dos hombres llamados Himeneo y Fileto, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate la dureza de Pablo, o no diría dureza, sino firmeza del apóstol Pablo, porque dice, estas personas están blasfemando y contaminando a muchos, ya los entregué a Satanás. O sea, estas personas no son creyentes, están bajo el dominio de Satanás y tienen que estar no dentro de la iglesia, sino afuera. Esa misma firmeza de Pablo después la podemos ver, o podemos ver al apóstol Pablo con esa ternura y diciendo, hijitos míos, diciéndoles a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y así es. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. El amor es sufrido, así se ve. Y a lo largo de nuestras vidas, estoy seguro que si tú ya tienes años de cristiano, puedes decir esto, que a lo largo de nuestras vidas han habido pastores, maestros, hermanos en la fe, que han sacrificado de su tiempo, han sacrificado de su dinero, de su esfuerzo quizás, para que nosotros pudiéramos recibir el Evangelio, para que pudiéramos nosotros dar nuestros primeros pasos en la fe. ¿Por qué no piensas en eso por un momento, en este tiempo de dar gracias? Pensar en personas que dieron de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, para compartirte las buenas nuevas, para ayudarte en tus primeros pasos como cristiano. A lo mejor puede que haya alguien que se acaba de convertir y lo tienes muy fresco, pero a lo mejor tienes que recordar si tienes muchos años. Yo recuerdo que cuando mis padres, que no están el día de hoy, cuando ellos se convirtieron, yo tenía más o menos unos 8 años de edad, yo era un niño todavía, pero aún recuerdo como si fuera ayer, cómo había un pastor de un pueblo muy cerquita de donde yo soy, que venía, y fíjate, yo soy de Tampico, Tamaulipas. Él venía del estado de Veracruz. Tampico, Tamaulipas y Veracruz son fronteras, están pegados en una parte, y él viajaba desde este pueblito en el estado de Veracruz hasta Tampico. Tenía que cruzar en una lanchita para poder llegar al puerto, allá a Tampico, y luego tomar un camión y llegar hasta la casa de mi abuela. Y ahí compartirles la palabra a mi abuela, a mi padre, a mis tíos, que se habían convertido. Y él lo hacía cada semana, venía desde allá para acá. ¿Sabes cuánto le pagaban a ese pastor? Nada. Lo hacía por gracia. Mi abuelita hace unas enfrijoladas buenísimas, ¿sí? O sea, tortilla con frijoles y queso. Era todo, pero deliciosas le quedaban a mi abuela, ¿no? Y yo creo que a lo mejor en eso iba pensando el pastor ¿no? De las enfrijoladas que iba a haber después del discipulado que él tenía. Y estuvo viniendo cada semana. Iba con su hijo tocaba la guitarra, y yo recuerdo estar ahí en la sala de mis abuelos, pues viendo cómo su hijo Josué tocaba la guitarra y el pastor Gumaro, así se llamaba, nos predicaba la palabra. ¿Saben, mis hermanos? Ese esfuerzo que el pastor Gumaro hizo, hoy está dando fruto aquí. O sea, ese niño, yo creo que él no se imaginó que ese niño que estaba ahí todo inquieto, todo mal portado, algún día iba a ser pastor en esa ciudad, iba a bendecir a muchas otras personas. Y yo recuerdo este día, en estos tiempos, y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Gumaro, de su hijo Josué. Un día él dijo, ¿saben qué? Pues yo ya hice mi parte, estuve yendo como un año, yo ya hice mi parte, ustedes ya pueden buscar una congregación. Y él nos ayudó a buscar una congregación, nos dejó allí, y nunca más volvimos a saber del pastor Gumaro, que espero que si está vivo, que el Señor le siga usando. Pero yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué tú no piensas por un momento y le das gracias a Dios en aquella persona, o por aquella persona que te predicó el Evangelio, por aquella persona que te discipuló? El amor es sufrido, y eso también tiene que ver con el sufrimiento que implica cuidar a un hijo. O sea, está el parir al hijo, pero también se sufre cuidando a los hijos, ¿cierto? Y si tienes muchos, hay sufrimientos que uno como padre, sacrificios que uno como padre tiene que hacer
1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Hablé de los sufrimientos para dar a luz un hijo. Entiéndase, predicarle el evangelio a una persona y que pueda así nacer de nuevo. Pero ahora veamos ya el desarrollo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y está hablando ya aquí de ese cuidado con el que nosotros, valga la redundancia, cuidamos a nuestros hijos desde pequeñitos. Los cuidamos, los protegemos. Bueno, asimismo, mis hermanos, Dios nos regala pastores para que nos cuiden. Qué importante es que sepamos que un pastor no es solamente un señor que se para ahí a hablar por 1 hora cada vez que hay reunión. Qué importante es que entendamos que eso es solamente una parte, que la relación de un pastor con sus ovejas tiene que ver con cuidado, diga cuidado. Sí, tiene que ver con eso. El tema es de que hay que dejarnos cuidar, ese es el asunto. Y hay quienes dicen, no, Dios y yo no necesito ningún pastor. No, mis hermanos, la palabra nos manda, no es el tema ahora. El punto que yo estoy tocando es que Dios nos regala pastores para que nos cuiden con sus consejos, con sus oraciones, obviamente con la palabra que nos enseñan, que esta palabra que se da cada domingo y cada reunión, como la que se daba el domingo pasado, que daba el pastor Juan en el tema de las mujeres, su ministerio, su lugar en la iglesia. Todos los temas que nosotros compartimos desde este lugar son para los miembros de esta congregación. Es comida preparada a la carta para ti mismo, para los miembros de esta congregación. Eso también es parte del cuidado. Así que si tú eres de los que se dejan cuidar y disfrutas de este beneficio de parte de Dios, pues el llamado es a que le des gracias a Dios por los pastores, por hermanos, por líderes, por maestros que tienen también asignada de parte de Dios esta tarea de cuidar al rebaño. Para mí, mis hermanos, humanamente es imposible cuidarlos a todos, como algunos lo esperarían. Sin embargo, siempre tenemos la disposición, siempre tenemos el tiempo, y si no estoy yo, Dios nos ha bendecido con líderes que están capacitados por Dios, que están habilitados por esta misma iglesia para poder darle un consejo, para poder orar por usted, si usted así lo necesita. Y yo recuerdo también, hablando de personas que Dios ha puesto en nuestro camino para desarrollar esta función de cuidarnos, que ya cuando era yo un adolescente, era un muchacho bastante inquieto, que tocaba la guitarra, y recuerdo que yo tocaba la guitarra ahí en la alabanza como adolescente, pero carecía de cuidado espiritual. O sea, me llegué a convertir en el niño que mira cómo toca la guitarra, ¿no? Y se interesaban más bien en el don, en el talento, pero no tanto en la persona, en la necesidad que tenía ese niño que tocaba la guitarra. ¿Sí? Por eso nosotros ponemos cuidado en las personas que están ministrando, y de hecho no solo en la alabanza, sino en toda área de servicio. Para nosotros es más importante su relación con Dios que lo que puedan hacer en la iglesia. Por eso hay un discipulado, estudios bíblicos, nos aseguramos de que estén conectándose al discipulado, de que estén participando, enviando sus notas, sus resúmenes, para que puedan estar en contacto, en comunión con Dios. Antes de hacer cualquier cosa, hemos de ser discípulos. Antes de hacer, hay que ser discípulo, y siempre uno es discípulo y siempre uno permanece aprendiendo. Y en esta iglesia creo que quizás tiene que ver, por supuesto, con lo que la palabra enseña, pero también por lo que uno aprende en el camino. Y como digo, en algún momento se interesaron más por lo que yo podía hacer que por si yo estaba siendo discípulo. Y se me notaba que no estaba siendo discipulado. Se notaba en mi conducta, en mis actitudes, en mis comportamientos, y habían quejas por mi comportamiento, pero no había una enseñanza para esta persona que está aquí delante de ustedes. Pero hubo uno de los líderes de nuestra congregación, uno de los ancianos de nuestra congregación, que dejó de ver únicamente el talento, que dejó únicamente de ver mi mal comportamiento, se tomó de su tiempo y empezó a ir a nuestra casa para darnos un discipulado, a mí y a los otros músicos
que andábamos también por las mismas, ¿no? Como bien perdidos. Y se tomó el tiempo este hermano llamado Ángel, iba cada miércoles y nos predicaba, recuerdo, todavía lo tengo aquí en mi mente, Romanos capítulo 12. Estuvimos en Romanos 12, en donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2, allí nos la pasamos un buen rato, estudiándolo, explicándolo. Él oraba por nosotros, era un hermano ya mayor. Y ahora, en aquel tiempo, a mí honestamente me molestaba y decía: ahí viene otra vez el hermanito con sus sermones, ¿no? Pero ahora que yo lo veo, digo: wow, este hermano dejó de estar con su familia, tenía hijas más o menos de mi edad, dejó de estar con sus hijas una tarde después de salir de trabajar para estar con estos hijos de Dios, ¿verdad? Tremendos, compartiéndonos la palabra. Y yo hoy también le doy gracias a Dios por el hermano Ángel, que se tomó ese tiempo para cuidarnos como a sus propios hijos, enseñándonos la palabra. Así que si tú tienes y has tenido personas en tu vida que te cuidan así o que están dispuestos a cuidarte así, dale gracias a Dios por los que te pastorean, por los que te cuidan. El que haya cristianos sacrificándose para que otros crean debe tener un impacto. Por eso quise traer ejemplos reales de mi vida. No soy muy de dar testimonios, pero quise traer esos dos ejemplos en mi vida, porque seguro tú tienes alguno en tu vida. ¿Para qué? Para que lleguemos a este punto de que otros se sacrificaron por nosotros, creyentes, cristianos, imitando así a Cristo. Bueno, y eso debería de crear un impacto en nosotros como hijos de Dios. Yo me pregunto, o pudiera preguntarme, ¿qué impacto tiene el sacrificio que hizo el hermano Gumaro en mi familia? ¿Qué impacto tiene esto que hizo el hermano Ángel Lorenzo, así se apellida, en mi vida, en mi persona y en mis amigos de la iglesia? Bueno, eso debe tener un impacto. Los benefactores del sacrificio de otros cristianos deben de hacer lo mismo. Los que han recibido amor sacrificial de otros cristianos, se espera que hagan lo mismo. No que nos quedemos con ese beneficio y bueno, pues está bien, sino que nosotros seamos impactados o nos dejemos impactar y que imitemos a esos hermanos que estuvieron entre nosotros o que están entre nosotros y que podamos hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque la gratitud no son solamente palabras. O sea, no se trata únicamente de decir: no, pues sí me acuerdo del hermano, sí, qué bueno, no, pues gracias a Dios. No se trata únicamente de hablar palabras, sino se trata de ir al terreno de la práctica, al terreno de los hechos. Jesús dijo de esta manera: de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo dijo en Mateo 10, versículo 8. Lo que ustedes recibieron de gracia, de gratis, como un regalo, a alguien le costó ese regalo, bueno, así mismo ustedes denlo de gracia. No retengan, no desechen diciendo: no, pues gracias. Dice: denlo de gracia, así como lo recibieron, denlo también. El amor de otros, mostrado en sacrificio por nosotros, debería movernos a hacer lo mismo que hicieron con nosotros. Estamos acostumbrados a oír la regla de oro, ¿no? Haz con otros como te gustaría que hicieran contigo, ¿no? Así como hicieron con nosotros, hemos de hacerlo nosotros también por otros, ¿no? ¿Están de acuerdo? La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos sacrificándonos por otros? Es la pregunta. Cuando servimos a nuestros hermanos, estamos impactando sus vidas. Y aquí me meto todavía más en el terreno de la práctica. Estamos viendo que amor son acciones concretas, implica sacrificio, algo que no es nuevo, que hemos ya nosotros recibido el sacrificio, el amor sacrificial de otros, pero se debe de manifestar en acciones concretas. Y cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, es que hay que empezar por nuestra propia casa, ¿sí? O sea, no podemos tratar de ser, como dicen, luz de la calle, ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad de tu casa. O sea, ¿cómo queremos ir a las naciones a ganar, ¿verdad?, todo el mundo para Cristo si nuestros hijos están perdiendo en nuestra propia casa? ¿Cómo queremos ir a predicar a las naciones y no le predicamos a nuestra esposa, los varones, ¿no? Hablo primeramente a los varones porque somos sacerdotes del hogar. ¿Cómo queremos ir y ganar no sé qué si no estamos sirviendo en nuestra propia iglesia?
O sea, eso es algo que nosotros vemos en la palabra. ¿Cómo vemos a cristianos que son impactados por otros cristianos en la iglesia local? De una manera tan práctica como los que están en la puerta, los hermanos que están en la puerta, los sugieres, ¿no? Cuando llega gente nueva a la congregación, ese recibimiento puede ser clave. Puede ser clave. Algunos de ustedes se quedaron en esa congregación, a lo mejor ni habían escuchado la palabra todavía que se predicaba aquí o habían visto otras cosas, pero se quedaron por la bienvenida que recibieron en la puerta. Eso es así, mis hermanos. Así somos seres humanos y debemos de hacer lo que hacemos con excelencia. Recuerdo también cuando este hermano nos dejó en una congregación, nos recomendó congregaciones a las que podíamos ir. Fuimos a varias, fuimos como a 3 en realidad. Pero ¿sabes en cuál nos quedamos? En la que nos recibieron mejor en la puerta. Fuimos a los salones, éramos niños, no sé si mi hermana se acuerde, y nos recibieron súper padre, nos dieron un aplauso. Mira cómo se llama, David, bienvenido David, y todos nos saludaron, nos abrazaron. Aquí nos quedamos. Fuimos a otras donde ni nos voltearon a ver. ¿Sí? Bueno, pues no éramos ahí, no éramos fresas, no éramos de esa colonia, yo creo, no sé. Pero nos quedamos allí en donde nos recibieron bien. Pero así como un buen recibimiento puede ser clave para que una persona se quede, uno malo también puede ser clave para que la persona no se quede, para que la persona no vuelva más. Es más, para que la persona no reciba la palabra. ¿Sí? O sea, si tú te topas a alguien en la entrada, y esa es una manera tan práctica de demostrar el amor, un amor sacrificial. O sea, bueno, dime tú qué sacrificio es voltear a ver a la otra persona y saludarlo o darle la mano. Eso es un gran sacrificio, ¿verdad que no? Sin embargo, hay quienes no lo hacen, les cuesta mucho trabajo. Dicen, no, es que yo soy penoso, es que yo soy tímido. Bueno, ¿qué sabe la persona que eres tú tímido o que eres tú penoso? Y ya con ese desaire puede que no vuelva más. Puede que no reciba la palabra que se está dando. Un buen recibimiento, por otro lado, puede ablandar el corazón de esa persona y que sea terreno fértil para recibir la palabra de Dios. Así que seamos de los que impactan las vidas de otros. Hagamos un esfuerzo cada vez mayor, un esfuerzo cada vez mejor para servir a nuestros hermanos, empezando por aquí. A lo mejor Dios te quiere usar como apóstol allá al Amazonas, lo que quieras, ¿no? Pero ¿por qué no empezar aquí, en casa? A Pablo o Saulo y Bernabé, la iglesia de Antioquía los conocía. Los conocía también que cuando hubo la oportunidad para llevar una ofrenda a los hermanos de necesidad, a los hermanos allá en Jerusalén que estaban padeciendo necesidad, hambre, dijeron, ¿quién va? No, pues, ellos dos. A ellos los conocemos. Ellos son personas confiables. Se les puede confiar la ofrenda y sabemos que no le van a sacar allá la ofrenda. Sabemos que no se van a perder con la ofrenda, no se van a desaparecer. Pero para que llegue a ese punto, tenían que conocerlos, ¿no? ¿Y cómo conoces a una persona? Pasando tiempo con la persona. Pero si nunca estás, ¿cómo te van a conocer? Ay, no me ponen a servir en esa iglesia, no hay oportunidad. Pues nunca vienes, brother. ¿Cuándo te vamos a conocer si nunca vienes? Y si vienes, cuando termine la reunión, te sales corriendo como que te está persiguiendo la migra o no sé. Seamos de los que impactan las vidas de otros. La segunda parte del versículo nos dice mucho, ahí en 2 Corintios 4:15, que es nuestro texto base. Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, y esa es la segunda parte, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. La gracia, la palabra caris que aparece en este texto, tiene que ver con la gracia salvadora. Pablo tiene el deseo de que esa gracia salvadora alcance a muchos por medio de la predicación del Evangelio. Ciertamente, Dios envió a su Hijo al mundo con un propósito. En Juan 3:17, después de ese versículo tan conocido, nos da ese propósito. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Algunos dicen, no, es que Dios es glorificado cuando las personas se condenan. No, la Biblia no dice eso. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesús, como leímos en 2 Corintios 5:14, murió por todos, como lo leímos también en 1 Timoteo. Esto es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y su sacrificio, el sacrificio de Jesús, fue consumado ya se realizó. La pregunta ahora es, ¿cómo pueden ser salvos los hombres?
Y la palabra de Dios responde. En Efesios 2, versículo 8. No lo leas, yo te lo leo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así es como son salvos los hombres. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe, por medio de la fe que nosotros somos salvos. Pero ¿cómo van a creer los hombres si no hay quien les predique? ¿Cómo se genera la fe? La fe se genera oyendo la palabra de Dios. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el Señor utiliza a sus hijos, a su pueblo. ¿Para qué? Para que otros crean. Está ahí lo que Dios ya hizo. Está la fe que es necesaria y que viene por oír la palabra de Dios. Y Dios utiliza a vasos de barro, a ti y a mí, sus hijos, para que podamos predicarles a otros y que esos otros puedan creer. Para que muchos crean, porque dice el texto que leímos, para que abundando la gracia por medio de muchos. O sea, Dios quiere que todos crean y nosotros debemos de querer lo mismo también. Y para que muchos crean, es necesario que muchos prediquen. Tiene sentido, ¿no? O sea, no es nada complicado. Si queremos que muchos crean, pues hay que predicar a muchos. Si yo como pastor quiero que los enfermos se sanen, ¿qué voy a hacer? Orar por los enfermos. Y si no se sanan, pues seguir orando y seguir llamando a las personas enfermas y orar por ellos. Y mientras más oremos, más vamos a ver sanidades en medio de nosotros. Y lo mismo ocurre con la predicación del Evangelio. Para que muchos crean es necesario que muchos prediquen. Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a clamar a Jesús si todavía no se los presentan? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en él si no han oído de él? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y allí queda un espacio en blanco en donde dice sin haber quien les predique. Ese quién podemos quitarle ese quién y poner nuestro nombre. Si David no les predica, es personalizar la Biblia, ¿no? No es quedarme, no, pues a ver cuándo salen a evangelizar, yo estoy dando mis diezmos, a ver cuándo los ponen a trabajar. No, sino es si David no les predica. Nosotros creemos, mis hermanos, que el Señor usa a quien Él quiere. Si nosotros nos dejamos usar, Dios nos va a usar. Y no tiene que haber campaña de evangelismo, aunque no está mal que las haya, que salgamos a predicar. No tiene que haber. Nosotros mismos somos enviados al mundo a predicar el Evangelio, con los que están a nuestro derredor. ¿De qué sirve que me ponga yo con un megáfono en las calles y predique el Evangelio y que me quiera ganar todo el Houston para Cristo, si con los que trabajo dicen, este cuate dice malas palabras, es bien borracho, le pega a su esposa, etcétera? ¿Me explico? Y ocurre lo mismo. A veces nuestros hijos nos ven sirviendo y dicen, wow, órale, mi papá se transforma cuando pasa por las puertas de la iglesia. Porque así no es en la casa, así como es acá. No, aquí se transforma. Como dijo una vez un chico, dijo, yo no me quiero ir de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no te quieres ir? Porque cuando salimos de la iglesia y vamos a la casa, mi papá se transforma en el chupacabras, ¿no? Aquí es el santo, pero allá es el demonio, ¿no? El blue demon. No necesitamos ser los grandes teólogos para predicar el Evangelio. A lo mejor tú dices, es que pastor, yo apenas y sé lo básico. Con eso, la palabra nos muestra en el Evangelio según San Juan cómo hubo una mujer samaritana que se acababa de convertir. O sea, después de tener este diálogo con Jesús ahí en el pozo, se acababa de convertir, no pasó por teología 1, teología 2, hermenéutica, homilética, escatología, soteriología, no pasó por ninguna de esas. Con lo que sabía, con eso fue y ganó toda la aldea para Cristo. ¿Sabes qué hizo? Les llevó a Cristo. Y es lo que tú y yo debemos de hacer, mis hermanos. No vamos a andar llevando, no, que la guerra de Israel con Hamás es esto, en el libro de Daniel, la profecía de quién sabe qué. No, es llevar a Cristo. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro Dios, no hay otro mediador, solo Jesucristo. Es a Él a quien nosotros debemos llevar. Y si tú lo conoces, lo puedes llevar, lo puedes presentar. Es lo que hizo la mujer samaritana. Ahora, ¿por qué hizo eso la mujer samaritana? Porque estaba agradecida.
con lo que Jesús hizo con ella. Le mostró su condición. Cuando ella quería ocultarse detrás de esto, es que si es en Jericín y ustedes dicen que es en Jerusalén, pero bla, 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 bla. No, espérame, le dijo el Señor. Trae a tu marido y platicamos. Pues nos queremos poner muy teólogos, ¿no? A ver, pastor, dígame si la salvación se pierde o no se pierde. No te voy a decir nada, trae a tu marido. O trae a tu esposa y le pregunto, ¿no? ¿De qué te sirve todos tus libros de teología si eres, como te explico, ¿no? Es lo que hizo Jesús. Pero ella no dijo, me voy de la iglesia. No. Ella dijo, eres profeta. ¿Sí? Y empezó a reconocer a Jesús. Y dijo, este es el Mesías. Porque conoce mi interior y solo Dios conoce lo que hay en tu interior. Él conoce lo que está detrás de esa fachada que nosotros ponemos de religiosidad. Dice, oh sí, la gloria, aleluya. No, cálmate, Dios conoce lo que está en nuestro interior. Y bueno es que nos dejemos que Él nos muestre lo que hay en nuestro interior. A Él no lo podemos engañar. Y así como aquella mujer no engañó a Jesús, no se puso a la defensiva, dijo, tú eres profeta. Y le dijo la verdad. Le dijo, no tengo marido. Sí, y el Señor le dijo, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Le mostró su pecado. Y el Señor perdonó su pecado, le restauró. Y ella estaba agradecida con Jesús. Por eso quería que todos los de esa aldea pudieran conocer a ese Jesús con el que ella se había encontrado. Y toda la aldea también estuvo agradecida con Dios, pero también estuvo agradecida con esa mujer que creyó y que actuó llevándoles a Jesús. Para concluir, el texto termina diciendo que todo esto es para la gloria de Dios. Fíjate cómo una mujer recién convertida pudo ganar a muchos para Cristo. Y eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se ve en la palabra de muchas maneras, y hay por lo menos 3 textos que nos dicen explícitamente qué es por lo cual nosotros, o cuál es la voluntad de Dios, quiero decir. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? O sea, Dios está diciéndonos en su palabra que quiere que seamos agradecidos. También es su voluntad que prediquemos el Evangelio. En Marcos 16:15 tenemos este versículo en donde dice, vayan y prediquen el Evangelio. Es su voluntad también que hagamos discípulos. O sea, una cosa es predicar el Evangelio y otra cosa es hacer discípulo. Hacer un discípulo es alguien que ya creyó en el Evangelio. Esa es su voluntad también. Así que mis hermanos, concluyo haciendo este llamado. Seamos agradecidos primeramente por la salvación que recibimos. Seamos agradecidos por los que se sacrifican, por los que nos cuidan, por los que nos animan a seguir adelante en nuestra carrera de la fe. Pero no solo seamos receptores agradecidos de estos regalos, compartamos este regalo de la vida eterna con otros, para que muchos le agradezcan al Señor. Y yo sé que es posible que el Señor te conceda esa bendición de ver a alguien al que le predicaste después convertido en un ministro suyo, o después con su familia transformada. Es lo que vemos nosotros, mis hermanos, cada día. Cada tanto el Señor nos permite ver a familias que estaban hechas un desastre. Y para eso estamos aquí. No estamos aquí para que nos impresiones con tu familia perfecta. No. Estamos aquí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para ayudarte a que tu familia, a que tú como esposo, a que tú como esposa, a que tú como padre, como trabajador, como servidor en la iglesia, cada día seas más parecido a Cristo. Ese es el estándar. No es que el pastor es muy exigente, no. Pues el estándar es Cristo. Compartamos este regalo con otros y así habrá gratitud sobreabundante. Personas darán gracias a Dios por la vida eterna y también por tu obediencia, por ese amor sacrificial que tú has compartido con otros. Te invito a que te pongas de pie y vamos a meditar en esta palabra mientras pasa el equipo de alabanza. Meditemos en esta palabra. Ha sido una palabra sencilla de escuchar, de entender, pero el aplicarla nos va a tomar tiempo, nos va a tomar esfuerzo, va a requerir de nosotros una decisión. Así que si hoy tú quieres decirle al Señor, Señor, yo tomo esta decisión,
de obedecer a tu voluntad, de predicar tu palabra a los que están alrededor de mí y empezar por mi casa. Estoy dispuesto, Señor, a sacrificarme por amor a mis hermanos y empezar por aquí, por los que están aquí alrededor de mí, a ser un siervo como tú fuiste un siervo. Por amor, Señor, tú te hiciste como uno de nosotros y estando en la condición de hombre, te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mientras que estuviste entre nosotros, lavaste los pies de tus discípulos, sanaste a los enfermos, enseñaste y pastoreaste a tus discípulos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tanto amor, Señor. Que nuestras vidas sean como una melodía que te agrada escuchar a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esa palabra que nos has dado. Y ahora venimos ante ti, Señor, levantando nuestras manos, levantando nuestra voz, entregándote todo, Señor. Díselo. Todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey, tú eres mi rey, eres el Señor. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti si eres el creador, el dueño de todo? Y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. La mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón. Así es, Señor. No tenemos nada, Señor, más que nuestra voz. Y con eso te damos las gracias, Señor. Ahora díselo, hoy vengo ante ti. Hoy vengo a ti. Quiero entregarte todo lo que soy. Con humildad me presento a ti. Tú
corazón. Así es, Padre, te lo entregamos todo, porque tú, Padre, nos iluminas en todo tiempo, Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno, porque el Señor nos alumbra a nuestro andar y nos guía en todo. ¿Usted lo cree, mi hermano? Si lo cree, alza sus palmas conmigo. El Señor es bueno y por eso le cantamos. Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levante contra mí, en ti, Señor, yo confiaré. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Dale un grito de júbilo al Señor, porque Él es luz y nosotros tenemos esa luz en nuestros corazones. Amén. Y ahora díselo: Jehová es mi luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Mi defensa es, mi refugio es. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque una guerra se levante contra mí, en ti, Señor, yo confiaré. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, para adorarte con todo mi ser, contemplar tu hermosura y tu majestad. ¿Usted desea eso, mi hermano? Dale un grito de júbilo, de alabanza al Señor, porque deseamos siempre estar en tu casa, Señor. Díselo: solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre. Solo una cosa deseo, Señor, es estar en tu casa por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Es estar en tu casa por siempre. Amén. Nos alegramos en ti, Señor. ¿Cuántos están alegres? Amén. Hermanos, la alegría se expresa de manera corporal, de manera física.
Y a menos de que tenga alguna enfermedad que le impida moverse, que no sé, una hernia en las rodillas, no sé, solo Dios sabe. Pero si no hay ningún impedimento, se vale moverse, ¿sí? Se vale moverse porque, como dice ahorita lo que vamos a cantar, yo me alegré, y cuando estamos alegres, gritamos, brincamos de alegría, ¿sí? Entonces vamos a practicar eso, ¿listos? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Estamos celebrando esa salvación que Cristo nos dio. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Una vez más. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Alegres. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están, oh Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. En tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros de alabar. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros
tu poder, tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Y cantamos a tu grandeza, por tu poder, bendecimos tu nombre. Bendecid a nuestro Dios, hacer oír nuestra voz a Él. Cuando en pruebas, tribulación, le ofreceré mi alabanza. Bendecid a nuestro Dios, hacer oír nuestra voz a Él. En pruebas, tribulación, le ofreceré mi alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder, tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Una vez más, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder, tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Cantarán y cantarán a tu grandeza, y cantarán a tu grandeza. Con alegría te cantamos, Señor, con acción de gracias. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gloria a ti, Jesús.